Amigos, qué gusto poder saludarles y presentarles una charla muy interesante con García Monroy, auditores y consultores, que seguramente va a ser de su agrado, de su interés, porque cada uno de nosotros tenemos obligaciones tributarias, cada uno de nosotros en lo individual, en nuestras pequeñas empresas o grandes empresas, tenemos esa necesidad de conocer, de saber y de cumplir al final de cuentas. Así que quiero dar la más cordial bienvenida al licenciado Mario García, de García Monroy. Qué gusto tenerle con nosotros, licenciado Mario García, el licenciado Walter Hernández, quien también es parte importante de esta línea y esta empresa de auditores y consultores que ustedes precisamente pueden consultar, que pueden elevar sus consultas, sus dudas y hacerlas pues que tengan una validez con un trabajo profesional que se realiza aquí en García Monroy. Pero hoy vamos a hablar de las rentas del trabajo, de esto que nos involucra a todos y pues precisamente pues para empezar con este tema, licenciado Walter Hernández, creo que es importante pues que definamos en primer concepto qué son realmente las rentas de trabajo, cómo afectan y quiénes son los que están realmente en esa relación. Muchas gracias, Luis. Sí, efectivamente, las rentas de trabajo de hecho hay un capítulo específico en el decreto 10/2012 del impuesto sobre la renta, en el que se establece qué son las rentas de trabajo, quiénes están afectos, forma de cálculo y todo lo demás. ¿Qué son las rentas de trabajo? Bueno, las rentas de trabajo es un impuesto que debemos de pagar todos aquellos que estamos en relación de dependencia, que tenemos un patrono, que tenemos un contrato firmado para tiempo laboral, ¿verdad? La ley establece que el patrón es el obligado a hacer primero contrato de trabajo, luego hacer una proyección de impuestos sobre la renta para establecer cuál es el monto que se va a retener a cada trabajador. También está en la obligación de hacerle las retenciones mensuales y este impuesto pues trasladarlo a SAT. También está en la obligación de hacer la declaración jurada anual, ¿verdad? Eso es importante porque en algunos casos, por ejemplo, hay organizaciones sin fines de lucro que cumplen con todo esto que estamos platicando, sin embargo no hacen las retenciones, no hacen las proyecciones y eso puede llevar a una situación de incumplimiento fiscal por parte de SAT al momento de una revisión ante estos patronos. ¿Y qué tipos de rentas de trabajo podrían ser entonces las que están afectadas, licenciado Hernández? Bueno, retomando que si yo soy un trabajador en relación de dependencia, devengo un salario mensual, entonces estoy afecto a ese impuesto siempre y cuando ese salario sea mayor a 4,000 quetzales, más bonificaciones, más incentivos, más bonos especiales, todo lo que yo genere y obtenga como ingreso está afecto. Más adelante vamos a ver cuáles son las extensiones, pero sí es todo el ingreso que yo tenga. ¿Cuándo debo yo estar atento, si estoy en esa relación o en esa relación de dependencia con la empresa, a emitir las declaraciones o saber si la empresa las está emitiendo por mí y si estoy al día con la SAT, licenciado García? Acá el asunto es lo que decía el licenciado Hernández. Cuando yo percibo mi salario, debo de asegurarme, ¿verdad?, de que cabal con lo que decía usted, Luis, con respecto a la pregunta de que la retención que me están haciendo debidamente la esté pagando el patrón. En el momento en que pagaron el salario, el empresario, el patrono, tiene la obligación de extenderme un recibo primero, ¿verdad?, por donde el empleado firma de que está recibiendo la remuneración. Por otro lado, el decreto 10/2012 de la Ley de Actualización Tributaria hace referencia a que el patrono debe
emitir una constancia de esa retención, ¿verdad? Pero se puede hacer de otra forma. Si no queremos emitir, el patrono no quiere emitir la constancia o no le emite la constancia al empleado, puede ser también a través del mismo recibo. Lo único es que el recibo tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? Que tenga el NIT y el nombre del patrono, el NIT y nombre del empleado, y que haga constar que hayan hecho la retención al empleado para poderla pagar a la administración tributaria. ¿Cómo saberlo? Es a través de la constancia de retención que pueda obtener el empleado, pero como digo, en algunos casos puede ser que sea el mismo recibo. Acá yo creo que la única forma de poderlo saber a ciencia cierta es en la liquidación final, porque el patrono está obligado a cerrar el ciclo de los 12 meses o la porción de tiempo en que el empleado haya trabajado. Lo contratan el 1 de enero, hacen la proyección de los 12 meses, llegamos a los 12 meses, ya tienen todas las retenciones efectuadas y pagadas, y en la liquidación anual el patrono está comprometido a determinar cuánto le retuvo durante el año y si presentó o no presentó planilla de crédito fiscal, devolverle o dar el aviso respectivo de que cumplió con la obligación. Pero claro, el patrono tampoco puede darse el lujo de no hacerlo, de retener y no pagarlo, porque eso tiene también sanciones para el patrono. Y en ese sentido no existe ningún tipo de exoneración, porque es una apropiación indebida de parte del patrono que estos fondos no sean trasladados a donde corresponden. Y la ley lo tipifica como, digamos, al patrono como un sujeto pasivo, que el sujeto pasivo, para hablarlo en forma práctica, es el intermediario que tiene que cumplir con las obligaciones entre el empleado y entre la administración tributaria. Y esto de la liquidación es anual y tiene una temporalidad a principios de año, ¿no? Esto es anual. Todos los patronos tienen la obligación de hacerlo anual. La razón o la finalidad es preciso eso, ¿verdad? Todos mis empleados, cuánto les retuve, cuánto tengo que reportar, tengo que cerrar, digamos, como un cierre de las retenciones que hemos hecho durante todo el periodo y hacer el reporte necesario. Con la planilla creo que vamos a hablar posteriormente de ese proceso en que le devuelvo, en que no lo devuelvo, pero la situación está en que el patrono debe de cumplir con esta obligación de cerrar el ciclo a través de la liquidación y conciliación anual de retenciones. Esa es la conciliación anual de retenciones. Y volvamos un poquito al tema de las rentas. Usted, licenciado Hernández, hablaba de las rentas exentas que también existen. Y si quiere, comparémoslas con las afectas contra las exentas. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros en relación de dependencia debemos de saber? Ok. Para calcular el impuesto, ¿verdad? Vamos a hacerlo práctico. Primero, nuestros ingresos. ¿Qué forman nuestros ingresos? Salario ordinario, pueden ser comisiones, pueden ser bonos, bono especial. Hay muchas empresas que dicen bono vacacional o un bono extraordinario por un buen desempeño. La ley dice que todo eso forma parte de nuestros ingresos, ¿verdad? Para efecto de cálculo. Bueno, luego viene, ¿qué está exento? Bueno, está exento indemnizaciones, está exento las prestaciones. Hay 48,000 quetzales que la ley dice que son mis gastos personales, que esos 48 no necesito demostrar ante SAT con ningún documento, factura, nada. Entonces esos 48 pues yo los resto del total de ingresos. También tengo derecho a deducir las cuotas X pagadas. Hay donaciones, yo puedo donar a una asociación sin fines de lucro, a una fundación, ¿verdad? Y ese monto es el que yo puedo deducir.
Entonces, tengo mis ingresos, tengo mis deducciones y esa diferencia es la renta imponible. A esa renta imponible yo le voy a aplicar el impuesto que corresponde de acuerdo a los rangos y es el impuesto que yo voy a pagar. Ese impuesto a pagar está fraccionado en 12 cuotas. Entonces, mensualmente en la planilla que cada uno de los patronos lleva por control, aparece mi salario, aparece mi deducción de X y aparece mi cuota de retención, ¿verdad? Eso es en forma anual inicialmente, pero puede pasar que en junio haya un aumento salarial. Entonces, si hubo un aumento salarial, eso obliga al patrono a actualizar la proyección inicial que hizo, ¿verdad? Esto con el fin que cuando yo llegue a diciembre no exista pago en exceso, ¿verdad? Que era lo que platicaba Alic Mario. Entonces tenemos que tener cuidado de ir actualizando las retenciones de acuerdo a esos incrementos que se han dado. Pero a la final yo ya tengo el monto de renta imponible sobre cuál se aplica el impuesto y luego las cuotas mensuales que el patrono me va a retener y lo traslada ante SAT. Y necesariamente por lo que usted está diciendo y por la dinámica también que haya tomado este tema, todo se hace a través de la empresa de la cual tengo esa relación de dependencia. No lo puedo hacer yo en lo individual. No. Recordemos que la ley establece que el patrono está en la obligación de hacer la retención. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, hay herramientas dentro de SAT que me permite hacer todo ese control, que es, una se llama SisteWeb, ¿verdad? Que ya es para empleados o una empresa que tenga 200, 300 empleados, y también hay una opción de escritorio, ISR escritorio, en la que yo puedo pues hacer todos mis cálculos y imprimir mi retención y desde ahí puedo hacer los cálculos y pagos. Ahora, bien, todo esto es la relación de dependencia con la que pago mi impuesto sobre la renta, sobre lo que percibo, pero es muy distinto a lo que hemos hablado en otras ocasiones de mis obligaciones como pequeño contribuyente ante la SAT. Ahí son dos tipos de impuestos, como hay otros impuestos también si tengo otro tipo de actividad como una importación, por ejemplo, ¿verdad? Pero ¿cuál es esa diferencia entonces entre esta relación de dependencia del impuesto sobre la renta y volverme yo un contribuyente de la SAT, licenciado García? Sí, recordemos algo. La Ley de Actualización Tributaria y Decreto 10-2012, que ha tenido reformas, es un conjunto, ¿verdad?, de aspectos. Anteriormente, el Decreto 2792, que era la ley del impuesto sobre la renta, no estaba estructurada de la misma forma. Hoy, ese decreto hace referencia a tres tipos de situaciones, ¿sí? Una, a las rentas de actividades lucrativas, ¿verdad? Renta de actividades lucrativas. Ahí estamos hablando de los contribuyentes que estén inscritos en el régimen opcional, simplificado, o en el régimen del 31%, que así le llamamos coloquialmente, por un lado. Por otro lado, tenemos las rentas de capital, ¿sí?, que son aquellas rentas que se obtienen de algunas de las empresas que obtienen ingresos y que no es su giro habitual. ¿Sí? Por ejemplo, una empresa que se dedica a vender electrodomésticos, pero también quieren, por ejemplo, dar créditos. Y pues, de hecho, filosóficamente no es posible, pero puede hacerlo. Los intereses que genere esa actividad de créditos es separado al giro del negocio. Su giro es comercial, entonces puede definirse como un contribuyente en el régimen opcional simplificado sobre los ingresos o como un contribuyente basado en la renta imponible y el 31%. Pero la obtención de esos intereses que ha generado es una separación total. Eso ya es una renta de capital.
Entonces, por eso decía, tenemos las rentas de actividades lucrativas, las rentas de capital y la renta de trabajo. Entonces, el decreto 10/2012 lo que hace es la separación de los diferentes orígenes de los ingresos dependiendo de dónde esté ubicado. Yo puedo ser empleado de una empresa, puedo tener un negocio, ¿sí? Yo puedo facturar de mi negocio, eso ya es una renta de actividades lucrativas. Me tipifica en los dos regímenes, cualquiera de los dos. Pero como asalariado tengo que declarar también, no lo hago yo, lo hace el patrono, como renta del trabajo. Entonces es la diferencia. Pero quisiera regresar un poquitito a la pregunta del licenciado Walter en referente a las rentas. Creo que tenemos que tener claridad en los tipos de renta que podemos tener dentro de la aplicación de la renta de trabajo. Renta bruta, renta neta y renta imponible. Son tres cosas diferentes. Renta bruta, tenemos la totalidad de nuestros ingresos. Nuestro salario, ahí pueden entrar horas extras, ahí pueden entrar comisiones, entra la bonificación del decreto 78, 89, 37, 2001, entra el aguinaldo y entra el bono 14. Entonces es la suma de todos mis ingresos. Si a mí me dan una bonificación por excelente trabajo del mes, ya la estoy percibiendo ahorita en enero cuando se hace la proyección, entonces es parte de mi proyección posible y la debo de considerar como renta bruta. Entonces tengo mi renta bruta. Ahora veo la renta exenta. De acuerdo a la legislación, primero tenemos el aguinaldo en el 100% y el bono 14 en el 100% del salario mensual. Cuando decimos salario mensual nos referimos a que, por ejemplo, hay empresas que le dan a sus empleados el 125, y qué rico, ¿verdad? O el 150% de aguinaldo. Pero para efectos de este cálculo, como renta exenta, únicamente tendríamos que considerar el 100% sobre el salario que percibe. Si yo gano 5,000 quetzales, mi aguinaldo y bono 14 deben ser 5,000. No es que el patrono no pueda darme más, claro, pero solo pueden ser exentos 5,000. Si el patrono me dio a mí el 200%, me dio 10,000 de bono y 10,000 de aguinaldo, eso sería genial. Esos otros 5,000 de diferencia no son rentas exentas, entonces las debo considerar como renta bruta. Y ahora nos vamos a la renta neta. Entonces la renta neta es la resta de la renta bruta menos esas rentas exentas. Y a la renta neta ya entonces ya venimos y le damos las deducciones del caso, que son los 48,000, que el 48,000 antes le llamábamos nosotros en el colegio, en la escuela, el mínimo vital, que era el monto que el Estado supone con el cual yo voy a vivir, que eso es irreal, ¿verdad? 48,000, y entonces obtengo la renta imponible. Claro, entre las otras rentas exentas también está la indemnización, están las pensiones recibidas por invalidez, por ejemplo, y algunas otras cosas. Los viáticos que son comprobables, ¿sí? Porque, por ejemplo, la empresa nos puede dar a nosotros cierto dinero para una comisión en un departamento, y entonces esto viene a sumar nuestros ingresos, pero son una renta que se tiene que deducir si nosotros entregamos las facturas, ¿sí? Y entonces ya obtenemos la renta neta, le deducimos el mínimo vital y obtenemos la renta imponible. Y a eso ya le calculamos el impuesto. ¿Y qué pasa, licenciado Walter Hernández, si tengo dos patronos, si tengo dos trabajos, por ejemplo? Ok, eso es muy típico, ¿verdad? Entonces a veces decimos, bueno, ¿qué hacemos? Tengo que pagar acá y tengo que pagar acá. La ley establece que cuando tenemos dos patronos, nosotros como trabajadores tenemos que dar el aviso al patrono con quien estamos devengando más. Entonces, si con el primer patrono yo vengo 8,000 y el segundo patrono 4,000, entonces yo tengo que avisarle
al patrono con que estoy devengando los 8 que tengo otro trabajo. Entonces, este patrono va a ser la proyección del impuesto sobre la renta considerando el otro ingreso, ¿verdad? Para que exista solo una proyección y exista solo un pago de retenciones con el patrono en el que estoy ganando más. Y este patrono es el que va a hacer el proceso de liquidación anual en cualquiera de las herramientas que SAT va a proporcionar para eso. Y con el segundo patrono yo debo presentar la constancia de retención que me está dando el patrono con que estoy devengando más, para que sí esté enterado de que se está aplicando la retención, y que si el segundo patrono hace también su declaración, debe de incluir esa parte de retención. ¿Y dónde se practican estas retenciones o cómo queda al final del año el tema del trabajo del impuesto sobre la renta que me ha hecho la empresa? ¿Puedo eventualmente tener una retención a mi favor, licenciado García? Sí, ese es el juego del asunto, ¿verdad? Yo creo que lo que ha ocurrido, y ahí sí vamos a tener que ser un poco directo, en el caso de los contribuyentes es un poco de pereza, porque anteriormente no tenía tope la devolución de los impuestos. Ahora sí tiene ya un tope, ¿verdad? Tienen ahí 12,000 quetzales de IVA. Entonces, pero vamos a llegar a eso. Ahorita con el incremento del salario mínimo, al hacer la proyección, porque ya lo sabemos, el impuesto que se calcula son 2.95 quetzales, incluyendo, digamos, toda la renta bruta, que son mis ingresos, menos las deducciones, 2.95. Eso es lo que yo tengo que pagar de impuestos sobre la renta. Son los que tienen un salario mínimo actual en el 2026. Esos dos, asumamos que sean 3. Esos 3 quetzales multiplicados por los 12 meses nos da, ¿qué? 36. Ok, 36 quetzales. Entonces, cuando el patrono hace la conciliación de retenciones, entonces dice, señor, usted pagó 36 quetzales. Va a presentar planilla, ese es otro tema, planilla de crédito, porque ahí va el juego. Presentó planilla de crédito fiscal, no presentó. Entonces, el impuesto totalmente retenido, menos lo que pagó el patrono, le da 0. Pero cuando hace esa conciliación y la presenta ante SAT, SAT ya sabe que retuvo todos esos 3 quetzales mensuales. ¿Cómo se llama? En la herramienta que se usa en contribuyentes normales es el escritorio. Retén escritorio. Ahí está. Lo baja uno que está en el mismo portal. Ahí están los formatos y todo. Y ahí incluye a todo el personal, esté afecto o no esté afecto al impuesto sobre la renta, porque ahí lo que tiene que hacer es la proyección si le va a retener o no le va a retener. Entonces, cuando presenta esos cálculos mensuales ante SAT, SAT ya sabe que ha hecho la retención. Y al final, cuando presenta la liquidación, ya sabe que pagó todo eso, y entonces lo único que hace es validar que el pago ya fue realizado, y entonces queda automáticamente a 0. Ahora, ¿qué pasa con la devolución? Ahora es muy, pero muy fácil hacer. Anteriormente le pagaban a un contador entre 300, 400 quetzales para que el contribuyente le llevara las facturas físicas al contador. Decía, mira, aquí están mis facturas, haceme mi planilla de crédito fiscal. Y entonces el contador se pasaba la noche entera, ¿verdad? Porque tenemos un plazo, este año 16 de enero, si no estoy mal. Y hacían su planilla de crédito fiscal. Y entonces ya se presentaban ante la administración tributaria. La administración tributaria lo sellaba y ya regresaba con la copia uno de empleado, se la presentaba al patrono, y entonces ahí viene el juego. ¿Cuánto presentó de planilla de crédito fiscal? Hoy es automático. Desde la agencia virtual, entra a su agencia virtual el contribuyente o el asalariado, y ya
ese es parte de un tema que tocamos anteriormente, inteligencia artificial, y ya le dice cuánto tiene de compras, porque todas las compras son a través de factura electrónica. Entonces SAT ya sabe cuánto consumió y entonces automáticamente le aparece el monto de las facturas y el IVA que esas facturas han generado. Entonces hace el juego. ¿Cuánto le retuve de impuestos sobre la renta? 36 quetzales. ¿Cuánto consumió? 125,000 quetzales en el año, por ejemplo. Entonces tiene derecho, porque obviamente su tope era 36, tiene derecho a que le devuelvan esos 36 quetzales. Pero cuando estamos hablando de salario mínimo, imaginemos cuando ya alguien tiene otro tipo de salario más alto, que el tope son 12,000 quetzales de IVA. Entonces, creo de que al final, si lo vemos así, el pago del impuesto sobre la renta se podría tornar en un ahorro si yo lo aprovecho al final del año fiscal, cuando presento mi planilla de crédito fiscal. Pero esa presentación de la planilla de crédito fiscal, ¿la hace en lo particular o la hace la empresa que también le ha ido reteniendo? La hace el trabajador desde su agencia virtual. Él hace automáticamente, ahí le da un clic, le dice cuánto tiene de crédito, le da un clic y presentar, y se fue. Y la SAT, la Administración Tributaria, ya la tiene. Entonces, imprime la constancia, la lleva con el patrono lo que hace, sí, te retuve más y ya lo compensaste. Entonces, el patrono tiene 3 meses para poder hacer la devolución de ese impuesto sobre la renta que ya le ha hecho al empleado. Y pues entre esos 3 meses ya sabe cómo lo va a diferir, si lo va a tomar de las retenciones que haga el siguiente periodo o se lo devuelve de alguna forma, pero tiene esa característica. Entonces, si lo vemos así, es un ahorro. Si no la presentamos, pues es un impuesto, y yo creo que aquí el contribuyente es el que tiene que tomar la decisión. Para mí es algo que sí debemos de hacer y aprovechar la tecnología para eso. Y finalmente, ¿qué pasa, licenciado Hernández, si el trabajador renuncia antes de cumplirse este ciclo del año y de las retenciones que se le van aplicando y de la renta exenta que pudiera tener? Bueno, pueden darse dos casos. Uno, en el que supongamos que el empleado fue contratado en enero y renuncia en junio. En este primer caso, el patrono debe hacer una liquidación por terminación de contrato laboral en junio. En ese sentido, pues hace su corte. Al empleado le quedan las constancias de las retenciones mensuales. Si logra conseguir otro trabajo, en agosto, por ejemplo, entonces el nuevo patrono, a partir del mes de agosto, tiene que volver a hacer su proyección de agosto a diciembre y va a aplicar las constancias que ya el trabajador obtuvo en el empleo anterior. Entonces el nuevo patrono es el que se va a encargar de hacer las retenciones de agosto a diciembre, hacer su liquidación y toda la cuestión. Ahí ese es el primer escenario. Otro escenario es que esta persona que terminó su relación laboral con el primer patrono en el mes de junio ya no logre encontrar trabajo en todo ese año. Y como la liquidación debe hacerse anual, entonces ahí ¿qué pasa? Bueno, resulta que él tuvo un pago en exceso de impuestos sobre la renta. Pero ese pago en exceso ya no puede decirle al primer empleador, mire, devuélvamelo, ¿verdad? Porque recordemos que ¿cuál es la función del patrono? La función del patrono es hacer la retención, hacer el descuento mensual en planilla y trasladar el impuesto a la SAT. Entonces ya el patrono no tiene nada que ver en relación a que ese empleado quiera ahora la devolución. Como ya no se logró colocar en el periodo, la única opción es que este trabajador haga una solicitud de devolución de pago en exceso directamente a SAT, ¿verdad? Porque ya el patrono anterior ya no tiene nada que ver.
Pues son temas que todos debemos de abordar, temas que debemos saber para esa relación de dependencia y para el pago del impuesto sobre la renta, al cual pues estamos obligados al tener este ingreso, este salario o las comisiones o lo que se nos pague en una empresa. Algo que agregar a todo esto, algunas recomendaciones para el manejo de estas nuestras finanzas personales, licenciado Mario García. Que los contribuyentes, los que están obviamente afiliados a ciertos impuestos, tengan la conciencia, ¿verdad?, de el cumplimiento de sus obligaciones. En el caso de los empleados en relación de dependencia, que siempre soliciten, una recomendación sería siempre soliciten al patrono sus constancias de exención, o que el patrono les extienda el recibo correspondiente donde haga constar de que se les ha retenido y que guarden sus copias. Todo puede ocurrir. Ahora la fiscalización es mucho más extensiva y entonces los patronos, pues como decía anteriormente, tienen sanciones por la retención y no pago de esto. Es muy probable que no se dé, pero también es probable que sí, como pasa en otros ámbitos. Solicitemos nuestra constancia, no dejemos por nada, aunque sean 10, 15, 20 y no digamos si son miles de quetzales retenidos, no dejemos por nada de presentar nuestra planilla de crédito fiscal. Eso nos va a hacer acreedores a que nos devuelvan el impuesto pagado durante el periodo que hemos laborado. Ahora es muy fácil, como explicaba, desde la agencia virtual lo pueden hacer. Y siempre atentos, ¿verdad? Algunos tienen 2, 3, 4, 5, no sé cuántos trabajos. Alguien comentaba por ahí, mire, que el pleno tiene 5, pues tal vez no lo quieran, ¿verdad? Porque solo afuera se mantiene. Pero de unificar los ingresos que podamos tener, porque el beneficio al final puede ser mayor para el contribuyente. Exijámosle al patrono que haga la proyección correspondiente. Muchas veces no se hace por X o Y razón, por tiempo, no sé. Exijámosle que hagan la proyección y que se haga el cálculo para el impuesto. Claro, a veces no nos gusta, porque tenemos que pagar. Ahorita hay una iniciativa por ahí en el ambiente donde están solicitando que ya el mínimo para el descuento no sea el salario mínimo actual, sino que sea sobre 6,000 quetzales, es decir, mayor al salario mínimo. Estamos en 6,000 quetzales, no tenga el patrono o la administración tributaria que requerir retención. Eso está todavía en el ambiente, no se ha concretado. Pero mientras tanto, ¿verdad? Yo creo que lo más importante es que cumplamos con nuestras obligaciones tributarias. No somos de SAT, no le estamos diciendo que lo tiene que hacer porque alguien lo quiera. Es una obligación, el contribuyente tiene que hacer la conciencia y pues si tiene alguna duda o necesita apoyo, pues también hay profesionales, nosotros acá también les podemos ayudar con mucho gusto. Y pues no dejar pasar estas oportunidades, ¿verdad? Y siempre en el cumplimiento de las obligaciones. Y voy a reiterar, ¿verdad? La orientación, el conocimiento es mucho más cómodo y barato que la defensa. Totalmente. Pues muchas gracias. También, licenciado Walter Hernández, ¿usted quiere agregar algo a esto que es nuestra obligación también? Porque no estamos exentos ahora, utilizando estos términos tributarios, al impuesto sobre la renta. Hay que saber que tenemos que pagar impuesto sobre la renta. ¿Cómo pagamos el IVA? La diferencia es que el IVA lo pagamos cuando hacemos nuestras compras en el día a día, ¿no? Sí, es cierto. Vean, el pago de los impuestos es el costo que nosotros como contribuyentes pues pagamos por estar en una sociedad, ¿verdad? Y yo creo importante esa cultura del pago, porque pues viene una retribución de otro lado por parte del gobierno. Entonces la satisfacción que nos debe de quedar es que nosotros como contribuyentes afectos estamos cumpliendo con el pago de nuestros impuestos.
y eso pues viene a una situación de, primero, satisfacción, de conciencia social, y que a la final, por cualquier trámite, yo voy a estar solvente, ¿verdad?, ante la SAT, y eso me va a facilitar muchas cosas más. Pues muchas gracias a ambos, licenciado Mario García, licenciado Walter Hernández de García Monroy, auditores y consultores, por permitirnos adentrarnos en un tema que nos va a permitir estar solventes y estar tranquilos que las cosas se están haciendo bien en materia tributaria, en lo personal, en esta relación de dependencia de una empresa, y otros temas que seguramente vamos a seguir abordando en estos espacios. Muchas gracias por su atención. Será hasta una próxima.